Sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, porque ya en Guadalajara ya está cayendo la tarde-noche, ¿verdad? Bienvenidos a su programa Pulso Nocturno. En una emisión más estamos transmitiendo desde esta bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo este bello planeta llamado Tierra. Sin más preámbulo, fíjense, les voy a platicar algo rápidamente, que esta ciudad está vuelta a un caos. Por donde quiera que anduvimos el día de hoy, no pudimos llegar a tiempo al programa porque fue... Ajá, tiene mucha razón el licenciado aquí. Pero ya estamos aquí, es lo bueno, y también nuestra invitada le fue como en feria también para llegar a este lugar, pero creo que para la siguiente ya vamos a estar, ¿verdad? Claro que sí, buenas noches, ¿cómo estás? Les presento a Esthercita, Esther, mi amiga, Esther Jorge Martínez, bienvenida. Nos va a platicar un tema muy importante esta noche, para todas las personas que por ahí tienen su changarrito y hasta los que no lo tienen, que sepan cómo se trabaja en una miscelánea fiscal de este 2025. Adelante, Esthercita. Pues bueno, primero, gracias José Luis por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Me siento parte de este programa porque en diversas ocasiones me han invitado, gracias. También una disculpa a todos porque, como efectivamente lo dice José Luis, el tráfico en la ciudad está tremendo. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y bueno, para poder platicarles de manera general las nuevas o cambios o algunos aspectos importantes y relevantes de la miscelánea fiscal. Las miscelánea fiscal, trae varios puntos, varios aspectos de los cuales hay que considerar. Sin embargo, por la premura del tiempo y por demás detalles, vamos a hablar solamente sobre los aspectos más importantes para que de alguna manera tengan una idea de qué es una resolución miscelánea fiscal. Eso, sobre todo que las personas que nos ven y nos escuchan sepan qué es una miscelánea fiscal, porque quizás algunas de las personas que por ahí nos ven no sepan de lo que se trata, ¿verdad? Claro. Entonces sí sería bien interesante eso que tú estás comentando, Esthercita, adelante. Bueno, primero quiero presentarme de manera rápida general. Soy abogada en materia administrativa fiscal y en este momento pues les voy a platicar de manera sencilla lo que es una reforma fiscal, en este caso una miscelánea fiscal. Bueno, una miscelánea fiscal, para empezar quiero comentarles que la autoridad, que el Servicio de Administración Tributaria, cada año emite una resolución miscelánea fiscal. En este caso vamos a platicarles sobre la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2025, que vamos empezando. Bueno, ¿qué viene siendo una resolución miscelánea fiscal? Son las reglas que la autoridad pone a las leyes que en este caso están vigentes en nuestro país. En esta resolución miscelánea fiscal vienen diferentes aspectos de los cuales el contribuyente debe tomar en cuenta para su ejercicio fiscal. Quiero empezar diciéndoles que esta resolución miscelánea fiscal son esas reglas, como las reglas del juego, que la autoridad dice, mira, tienes diferentes leyes. Una es la ley del impuesto sobre la renta, que esta ley, de manera general les voy a explicar, que esta ley grava a los ingresos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, como comentaba José Luis, si un contribuyente tiene un negocio de comida, si este contribuyente factura, le va a cobrar la autoridad sobre lo que está facturando, ¿sí? En el caso de una persona moral, una persona jurídica, ¿qué quiere decir? Que es la unión de dos socios o dos personas que se unen para crear una sociedad, que vamos a poner el ejemplo ahorita, que sea una persona moral que se dedique a la imprenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta ley del impuesto sobre la renta va a gravar a los ingresos que perciba esta persona moral, independientemente de que cobre o no cobre su factura, ¿sí? Tenemos otra ley muy importante, que es la ley del impuesto al valor agregado, mejor conocida como IVA. En este caso, esta ley va a gravar a todo lo que estemos cobrando, como el flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar, por ejemplo, el caso del primer negocio que mencionamos, del negocio que vende comida. Cuando este negocio cobre sus ingresos, los está cobrando. Entonces, quiere decir que esta ley va a gravar al flujo, a la recuperación del ingreso. En el caso de la persona moral, cuando esta imprenta cobre ya sus facturas, pues ya está gravando a ese ingreso, ¿no? Al que ya está cobrado. Entonces, bueno,
Tenemos otra ley también importante, que es la ley del IEPS, que esta ley grava a todo, por ejemplo, no sé si escuchaste, José Luis, hace tiempo, que la autoridad quería disminuir la obesidad, no sé si por ahí escuchaste hace unos años. Entonces la autoridad dijo, bueno, si la gente sigue consumiendo productos con alto contenido calórico, como los pastelillos y demás, pues vamos a gravarlos, ¿no? Para que ya no consuman tanto. Sin embargo, bueno, pues seguimos comiendo los pastelillos y demás, ¿no? Entonces quiere decir que también a esos productos la ley los grava con un impuesto adicional. Bueno, también comentarles que hay un código fiscal de la Federación, en la cual la autoridad también ahí pone ciertas reglas, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al punto de lo que es la miscelánea fiscal, entonces la autoridad dice, les voy a poner esas reglas del juego en esta miscelánea fiscal para que esas leyes que existen puedan tomar como algunas bases para poder emitir, por ejemplo, algunas obligaciones que tiene el contribuyente. Entonces, bueno, esta miscelánea fiscal son esas reglas, esas bases en las cuales la autoridad las considera para las obligaciones de los contribuyentes, ¿sí? ¿Quieres comentar algo, José Luis, al respecto? Prosigue, vamos. Perfecto, bien. Vamos bien. Bueno, entonces, en esta miscelánea fiscal para 2025, como yo les comentaba, hay diferentes aspectos de los cuales la autoridad menciona en estas reglas del juego para este ejercicio fiscal. Algo muy importante, bueno, antes de empezar con lo que es la miscelánea fiscal, me gustaría comentarles que cada año aumenta el salario mínimo, o por lo menos en estos últimos años ha habido aumento del salario mínimo. Para este ejercicio fiscal del 2025, el salario mínimo es de 278.80 y cada año va a ir aumentando paulatinamente. Bueno, dentro de los aspectos de esta resolución miscelánea fiscal para este ejercicio, uno de los aspectos es la obligación de registrarse o registrar un buzón tributario, ya que la autoridad tiene que tener un medio de comunicación entre el contribuyente y la autoridad. Por lo tanto, tenemos esa obligación de registrar ese buzón tributario. ¿Qué quiere decir? Que como contribuyentes debemos de registrar ese medio de contacto con la autoridad, en el cual lo podemos hacer a través de la página del SAT, ¿sí? Entraríamos a la página del SAT, dependiendo si son personas físicas o personas morales, es la opción en la cual se va a elegir la forma de cómo registrarlo. Podemos registrar hasta 5 correos electrónicos y un número telefónico celular. ¿Esto por qué? Porque la autoridad quiere esa comunicación directa para notificarte si hay una resolución, si hay, por ejemplo, un crédito fiscal, algún, por ejemplo, acto administrativo, por ejemplo, cuando los contribuyentes no presentan sus declaraciones en tiempo y forma o las presentan de manera extemporánea. Entonces, la autoridad te manda un correo a través de ese buzón tributario para que el contribuyente esté atento de que le puede llegar alguna notificación. Esto es importante porque si no registramos los correos electrónicos y no estamos al pendiente, pues no vamos a estar enterados de que la autoridad nos está notificando algún acto administrativo. Es importante, José Luis, y todo el público que nos escucha, que cuando hagamos este registro del buzón tributario, registremos por lo menos 5 correos electrónicos. Pero esos correos electrónicos les sugiero que deben ser correos que constantemente ustedes estén revisando, porque de nada nos va a servir registrar los correos si no estamos al pendiente. Porque para la autoridad, en el momento en el que te envía ese correo electrónico, ya estás por enterada. Y en el momento que, bueno, cuando ya hay una notificación de parte de la autoridad, llega primero un aviso al correo electrónico que registraste o a los correos que hayas registrado, o en este caso también al teléfono celular. Te llega un mensajito donde dice que tienes una notificación de parte de la autoridad. Ok, primero te llega ese mensajito a tu correo electrónico y la obligación que tenemos como contribuyentes es ingresar al buzón tributario y revisar qué es lo que nos está notificando la autoridad. Esto es importante porque si no lo revisamos, pues nunca vamos a estar enterados de algún acto que la autoridad nos quiera enviar. Oye, Esthercita, y por ejemplo, fíjate, ahorita comentaste algo.
Dijiste por ahí de un aumento en el salario mínimo que ha estado ocurriendo unos años atrás. Desgraciadamente, ese salario mínimo se ha pulverizado con respecto a la inflación. Es un grave problema el que tenemos en México realmente, porque no se estima realmente esos aumentos en el salario con la inflación. La inflación es mayor y por lo tanto vuelve a quedar abajo el poder adquisitivo de lo que es el tema del inflacionario en nuestro país. Anteriormente sí había un control un poquito más, era más de mayor relevancia cada año este tema, para poder sufragar los gastos y que las familias de escasos recursos pues tuvieran más o menos, cuando menos, que comer. Claro. Ahora nos rebasa con mucho la inflación y eso es terrible realmente, ¿no? Aparte de todo lo que estamos platicando. Claro, bueno, ahora sí que las autoridades, cada año, como les comentaba al inicio, aumenta el salario mínimo. También es importante saber que la autoridad hace un estudio previo de inclusive la inflación y demás, ¿no? Por ahí hay un proyecto del gobierno que durante este sexenio va a estar aumentando hasta llegar al momento en el que cubra ya la canasta básica, ¿no? Pero bueno, ese es un tema importante. Sin embargo, me gustaría enfocarme en lo que es la resolución miscelánea. Vamos. Para poder abarcar por lo menos algunos otros puntos importantes. Bueno, respecto al buzón, pues ya platicamos, ¿no? Sí, que es importante. 5 correos. Ok, la autoridad inicialmente o en ley nos dice que es obligación de todos los contribuyentes registrarnos con ese buzón tributario. Sin embargo, en esta resolución miscelánea fiscal del 2025 nos da una facilidad para que podamos registrarnos como último día el 31 de diciembre del 2025. Así es que si no hemos hecho ese registro, pues es importante que lo hagamos, ¿no? Tenemos todavía pues lo que resta de enero y 11 meses más, ¿no? Nomás la recomendación no es dejarlos hasta el final. Bueno, eso sería importante que lo consideráramos. Sí. Y sobre todo, pues los contribuyentes que están registrados en alguna actividad económica, ¿no? Alguna obligación que tengan de algún negocio o demás. Sí, claro. Sin embargo, también la autoridad nos pide que también los asalariados tengan ese buzón tributario. Por lo tanto, sí es importante que se cuente con ello, ¿no? Bueno, otro de los aspectos importantes es estímulos fiscales. La autoridad emite en esta resolución miscelánea fiscal algunos estímulos fiscales para la zona norte y para la zona sur, sobre todo en lo que son la materia de ISR y de IVA, ¿no? Lo quiero manejar muy rápidamente porque sé que no estamos ni en la zona fronteriza ni en la zona sur. Estamos en el centro. Sin embargo, si nos escuchan personas de algunos otros estados que sí se encuentren dentro de la zona fronteriza o de la zona sur, es importante que lo chequen con su contador o con su abogado si tienen algún tema, ¿no? Y si ya vienen aplicando estos estímulos fiscales, es importante que presenten sus avisos. En el caso del impuesto sobre la renta, como último día es el día 31 de marzo. Respecto al IVA, ese aviso se presenta cada mes que quieran aplicar el estímulo, ¿no? Nada más quiero mencionarlo de manera general para que lo consideremos, ¿sale? Muy bien. También dentro de la resolución miscelánea vienen algunos cambios respecto al subsidio al empleo. Que el subsidio al empleo es una cantidad que el gobierno les da a los trabajadores que ganan pues salarios mínimos, ¿no? Bueno, quiero mencionarles de manera rápida que la unidad de medida de actualización, mejor conocida como la UMA, cambia cada año, pero en este caso se aplica hasta el 1 de febrero. Por lo tanto, ahorita estaríamos utilizando todavía la UMA pues del año anterior, ¿no? Hasta que no se actualice. ¿Esto por qué lo quiero mencionar, José Luis? Porque ha habido cambios también en la mecánica de ese subsidio al empleo o esa cantidad que la autoridad les entrega a los empleados que ganan un salario menor, ¿verdad? Entonces, dentro de esta resolución miscelánea nos dice que hay que aplicar ahorita, o quienes ganen hasta 10,271 pesos, pues todavía se va a hacer un cálculo ahí en el mes de enero, ¿no? No vamos a entrar ahorita como en temas de cálculos y demás. Sin embargo, es importante que sepamos que, todavía este mes se va a aplicar ese cálculo o hasta esa cantidad, y ya a partir de febrero de este mismo año, que ya cambie la unidad de medida de actualización, pues ya se va a aplicar con los nuevos cambios.
Oye, y ese subsidio que se les entrega a estas personas que ganan poco, ¿a dónde tiene que recurrir la gente? ¿Dónde es donde les entregan a ellos o dónde lo pueden solicitar? Para que sepan también. Bueno, no es tanto como que los soliciten o que los tengan que recuperar. Lo que pasa es que en este caso el patrón, o mejor conocido como el empleador, hace ese cálculo. Por ejemplo, dice, no, pues este trabajador gana menos de 10,000 pesos, le corresponde un subsidio al empleo. Y los que ganan más de ese sueldo, pues ya no les corresponde. En este caso, la autoridad le da, como quien dice, un estímulo al patrón por darle esa cantidad al trabajador. Ajá. Que quiere decir que si el contribuyente, que es el empleador, a la hora de hacer su cálculo de impuestos, le sale un ICR a cargo, por ejemplo, puede disminuir de sus impuestos ese subsidio al empleo que le dio a sus trabajadores. Okay. ¿Sí? Pero no, el trabajador no lo tiene que solicitar. Nada. No, o sea, eso es más bien como que el patrón lo hace, ¿no? Pero sí se aplica. Claro, sí se aplica, efectivamente, obviamente a los empleados que ganen menos de 10,271. Si ganan más, pues ya no les correspondería un subsidio al empleo. Excelente, sí, porque todas estas lagunas por ahí se pueden quedar y la gente no entiende, no va a entender qué es lo que pasa, precisamente como yo te hice el comentario. Exacto. Para que supieran las personas que automáticamente vía empleador, él va a ajustar el salario a esas personas por el subsidio que viene a través del gobierno federal. Exactamente, exactamente. Sí, digo, aquí realmente, bueno, quiero también, ahorita que ya hablamos de, en este caso de empleadores y de nómina, quiero también comentarles que dentro de la resolución miscelánea fiscal nos menciona que tenemos, bueno, en el caso de personas físicas, como por ejemplo una persona física es como José Luis, o en mi caso, que estoy como actividad empresarial, en este caso, por ejemplo, si nosotros emitimos facturas, por ejemplo en mi caso por los servicios de honorarios, si yo tuviera, por ejemplo, empleados y me equivoqué a la hora de hacer el cálculo de nómina o tuve algún detalle con algún trabajador, en el caso de personas físicas se tiene hasta el 30 de abril para poder cancelar esos recibos de nómina y volverlos a emitir. ¿Por qué? Porque bueno, puede ser, y digo, y si se da en la práctica, que se puede equivocar el contador y a la hora que hizo el cálculo de nómina, pues no consideró todos los días o X razón, ¿no? Que esté mal, o simplemente que porque los datos del trabajador estaban mal y se tienen que cancelar esos recibos. Entonces, en este caso, siendo persona física, se tiene hasta el día 30 de abril, en este caso sería 30 de abril del 2026, aplicándolo para 2025, para poder cancelar esos recibos. Está bien. ¿Les da mucho tiempo para poderlo realizar? Prácticamente es hasta antes de presentar la declaración anual, tiene el contribuyente esa posibilidad de corregir sus recibos de nómina. ¿Sí? En el caso de persona moral, se tiene hasta el día 31 de marzo, que es la fecha límite para que la persona moral presente su declaración anual. De igual manera, si hubo algún error en algún recibo. El 26 también. No, el 31 de marzo. 31 de 30 marzo. De marzo para personas morales. Ajá. Y 30 de abril para personas físicas. Okay. O sea, prácticamente tienen como esa oportunidad de cancelar sus recibos hasta antes de presentar la declaración anual. Otra cosa bien importante, digo, ya yéndonos con este tema de los comprobantes fiscales de nómina, que debemos, la página del SAT tiene 72 horas para poder actualizar el sistema. ¿Qué quiere decir? Pues que no lo dejemos a última hora, ¿no? Ahorita que estamos terminando el ejercicio fiscal de 2024, que se presentan las declaraciones anuales, en el caso de la persona moral, el 31 de marzo, y en el caso de las personas físicas, el 30 de abril, pues si tenemos algún error en algún recibo de nómina del ejercicio 2024, pues tenemos toda la oportunidad, tenemos oportunidad este año, pues de modificarlos. Y sí se da en la práctica, José Luis, errores, sí, claro que cualquier errores. Y también, aquí comentarles, ya que estamos hablando de temas de nómina, que es bien importante que todos los empleados entreguen a su patrón su constancia de situación fiscal actualizada. ¿Por qué les comento esto? Porque si el trabajador no presenta esta constancia, a la hora que el patrón timbra su nómina, ¿qué quiere decir? Que la envía al SAT para que genere un código, no se puede timbrar. Por lo tanto, es importante que los empleados sí vayan al SAT, digo, es algo muy fácil,
con su INE, van al Servicio de Administración Tributaria, a cualquier oficina que les quede cerca, van con su INE, les entregan su constancia y ya va y la entrega con su patrón, sin ningún problema, ¿no? Ahora nada más algo bien importante, si el trabajador cambió de domicilio, pues ahí sí tiene que sacar una cita, porque no es sin cita. La constancia sí te la entregan nada más con tu INE, sin necesidad de tener cita, pero cuando ya es un cambio, sí se ocupa, o sí se requiere, pues, de alguna cita. Eso es importante, saber que sí hay que sacar citas si cambiaste de domicilio. Exacto. Y sobre todo, importante, pues sí entregar la constancia, digo, porque muchas veces el patrón da de alta al trabajador con el domicilio de la empresa, pero ¿qué pasa si el trabajador se salió de ese trabajo o cambió de residencia, se fue a otro estado? Pues ya no va a ser lo mismo. Ya no es lo mismo, claro. Entonces es importante que sí actualicen sus datos. Híjole, cuántas cosas, Esthercita, hay que hacer para fin de que tus documentos, de que todo lo que tengas que hacer esté correctamente bien, y claro, como tú bien lo comentas, si no lo hacemos, después andamos corriendo, nos gana el tiempo y después tenemos problemas. Exacto. Sanciones. Sí, es importante también mencionarles, también digo, viendo este tema de nóminas, porque por decir algo, si está mal algún dato, ya sea de cálculo de nómina o ya sea de algún dato incorrecto del trabajador, para el patrón no son deducibles esos ingresos, esos pagos que hizo por sueldos y salarios. Y también importante, si el trabajador en algún momento tiene más de 2 patrones o rebasa ciertos límites de ingresos, tiene que presentar su declaración anual. Entonces, si están incorrectos sus recibos de nómina, pues no van a aplicar, pues no van a ser deducibles para su declaración anual. Y creo que en este tema hay muchas personas, sí, efectivamente, que tienen ese problema realmente, y a lo mejor pensamos que no pasa nada. Exacto. Pues claro que sí pasa, ¿no? Entonces después ya no hayas la puerta. Exacto. Y Lolita ya te la está tocando. Exactamente, ya está ahí Lolita tocando la puerta. Claro. Entonces, pues así estamos viendo que así como tenemos obligaciones, también tenemos beneficios. Claro. Dentro del sistema del SAT. Sí, yo creo que una de las obligaciones, José Luis, importante es pues que tienes un registro, ¿no? Que se trabaja o estás dentro de la formalidad, ¿no? Que es lo que de alguna manera también la autoridad es lo que pretende, ¿no? Con todos estos cambios fiscales que han habido, que son varios, que lo que pretende la autoridad es mayor recaudación, ¿no? Y al final de cuentas, pues esa recaudación se va a ver beneficiado pues el mismo pueblo, ¿no? El mismo contribuyente con todo lo que pudiera la autoridad recaudar. Es correcto, porque pues al final del día todo lo que recauda el gobierno federal, estatal, de los 3 niveles, se convierte en bienes y servicios para la sociedad en su conjunto. Exactamente. ¿Verdad? Es para donde vamos, la finalidad. Y sobre todo, José Luis, la certeza que tienes, ¿no? La certeza jurídica al tener un negocio establecido, que estás en regla con la autoridad, y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Estar al corriente con nuestros impuestos, en el régimen que tributemos, ya sea persona física, persona moral, o en los diferentes regímenes que pudiéramos estar. Sí, y fíjate, ahorita que dijiste, también tocaste el tema de la informalidad. Cuando las personas, por ejemplo, vamos a hablar de a nivel municipal, las personas que trabajan en los tianguis, en la vía pública, pues también están dentro de la formalidad, de alguna manera, porque pagan impuestos. Sí. Las personas que están en los tianguis, se les cobra por metro. Sí. Entonces, sí. no es regalado. No. Claro, son pequeñitos changarritos precisamente, pero no dejan de sí, claro, de moverse la lana también en esos lugares, ¿no? Por Exacto. lo tanto, también ellos están contribuyendo. Sí, bueno, qué bueno que tocas ese tema, José Luis, porque bueno, dentro de las reformas fiscales también está el tema del régimen simplificado. Entonces, por ejemplo, mencionarles así rápido, que ha habido, o la autoridad tiene diferentes niveles de regímenes fiscales para de alguna manera controlar pues a esos contribuyentes, y que para el contribuyente no se le haga pesada la carga fiscal, porque bueno, uno de los principios que tenemos, o de las obligaciones que viene, o de los dentro de los, pues ahora sí que en la Constitución, es que todos debemos de contribuir al gasto público,
en la medida y en la proporción que nos corresponda, ¿no? Porque la autoridad no le va a cobrar el impuesto igual a un contribuyente mayor a un contribuyente pequeño, ¿no? Por eso es que son rangos de ingresos y rangos de impuesto. En este caso, anteriormente había otro régimen, bueno, ahorita está el régimen simplificado de confianza. Anteriormente era un pequeño contribuyente, bueno, son los pequeños contribuyentes, ¿no? Entonces, la autoridad también aquí ha emitido facilidades administrativas para esos pequeños contribuyentes, que no son grandes, sino que tienen pequeños ingresos, ¿no? Entonces, una también de los cambios es que ya no van a presentar declaración anual, anteriormente sí presentaban, ¿no? Entonces, la autoridad trata de ofrecer esas facilidades para que el contribuyente de alguna manera, pues sí contribuya, ¿no? A lo mejor en esa proporción de sus ingresos y también del tamaño de su negocio. Sí, porque fíjate que por eso pensé yo en los tianguis, me acordé de la gente que se tira en el piso a vender, ahí nace el comercio precisamente. Exacto. Y ahí nace la contribución también con ellos. Posteriormente ya estamos hablando de lo que tú comentabas, ya de la empresa pequeña y mediana, ya es otro rollo, sí, pero claro. Todos empezaron allá, ese es el inicio del comercio, ¿no? Exacto, sí. De ahí viene todo ello, entonces sí es interesante todo lo que estás comentando. Y yo creo que, como tú comentabas al principio, o que me haces la pregunta de que si todos debemos de contribuir, yo creo que sí, ¿no? O sea, tenemos derechos, tenemos obligaciones, y dentro de esa obligación, pues sí es pagar los impuestos. A veces, pues no nos gusta, ¿no? Yo creo que, pues a nadie a veces nos gusta pagar, pero al final de cuentas, pues verlo de esa manera, ¿no? Que ese ingreso o ese impuesto que nos están cobrando, como mencionábamos, ¿no? Se va a regresar en algún otro servicio. Sí, ahí está, precisamente lo tenemos en el alumbrado público, en el servicio de la basura, claro. En las calles pavimentadas, que desgraciadamente a veces no nos ponemos a pensar la cantidad de colonias, la densidad poblacional que rebasa a los dineros, a los presupuestos que tienen los gobiernos vía impuestos. Claro. Y las personas dicen, pues es que no hacen nada. Lo que pasa es que los dineros no alcanzan para tanta gente. Entonces, tenemos un tránsito de personas a nivel nacional por todas partes. Y hay que recordar que las personas, mucha gente viene a las grandes ciudades buscando vivir mejor, claro, tener mejor estatus de vida, y desgraciadamente no es así, porque pues llegan y le batallan muchísimo. Claro. Entonces, pues eso también es una carga para esos gobiernos, porque ya tienen más personas en salud pública, ya tienen más personas para vivienda, o sea, son infinidad de cosas. Sí, al final de cuentas, yo creo que híjole, si nos pusiéramos a analizar todo lo que implica, todos los gastos y demás, pues bueno, no alcanzaría, ¿no? Por eso, pues hay un presupuesto que cada año se emite, la ley de ingresos de la federación o la ley de los estados, ¿no? Que cada estado, cada año tiene su ley de ingresos, donde ya tiene más o menos presupuestado de qué rubro de contribuciones va a recibir el ingreso, y también pues su presupuesto de egresos, ¿no? Donde también está como la salida del dinero, ¿no? O el pago, sí, claro. o dónde se va a emplear ese ingreso que se está recaudando. ¿Para dónde se va a emplear? Sí, pues al final de cuentas pues formamos partes, ¿no? Parte de toda la federación, y pues como estado tenemos que contribuir con lo que nos corresponde. Es correcto. Entonces, esta serie de medidas que nos estás comentando, pues yo creo que a nuestros amigos les van a servir, claro, definitivamente, porque pues a veces no tenemos ni el tiempo ni el acceso a la información, de tal manera que ahorita, como tú no lo estás desmenuzando de esta manera, ahora sí con peras y manzanas, creo que es muy entendible, y las personas que lo vean en este momento y que lo vean después el programa se van a dar cuenta de todo lo que tú estás comentando, que es tan importante. Sí, yo creo que, ahora sí que es una pinceladita, ¿no? O sea, nada más, estamos hablando de manera general, porque pues las leyes tributarias son muy grandes, muy amplias, ¿no? Tampoco vamos a explicarles ahorita cálculos ni demás leyes, porque pues tampoco queremos revolverlos, pero sí es importante que cada quien sepa que tenemos que pagar impuestos, ¿no? Y que hay diferentes leyes y todo. Pues nada más quiero comentarles ahorita, regresándonos un poquito a la resolución miscelánea fiscal, que esta resolución miscelánea fiscal se publicó el día 30 de diciembre del 2024. Por lo general siempre la publican
un año, o sea, cuando va terminando un año para que se aplique el siguiente ejercicio y entra en vigor el 1 de enero, en este caso de 2025, digo, porque también hay que pues explicarles, ¿no? Cuál es el fundamento y cuándo se publica para que tengamos ese dato que nos pueda interesar. Digo, por si alguien está interesado también en darle alguna otra leída o quieren, no sé, a lo mejor documentarse de todo esto, sería muy interesante, ¿no? Porque a veces lo que pretendemos es que la gente se lleve por lo menos una idea o algo que tengan duda, pues sería interesante. Claro, entonces hay que ahorita que tengan muy presente hasta qué fechas tienen ellos para hacer su declaración anual. Sí, exacto. Nos diste 2 fechas, una en febrero. ¿Para quién? No. La declaración anual de personas físicas se presenta a más tardar el día 30 de abril. 30 de abril. ¿Y el otro? Y la fecha para presentar la declaración anual de las personas morales es al día 31 de marzo. Y lo que yo les hacía hincapié ahorita, digo, vamos a retomar otros temas, pero bueno, creo que es un tema que debemos de reforzar, es el tema de la cancelación de los FDIs de nóminas. O sea, también eso es importante, por si nos equivocamos, como les mencionamos anteriormente, sería algún error o algo, la autoridad te da como esa oportunidad de cancelarlos y volverlos a emitir, en el caso de las personas físicas, hasta antes de su declaración anual, que es hasta antes del 30 de abril, y en el caso de las personas físicas, hasta antes del 31 de marzo. Digo, eso es importante, pero bueno, ojo, también no nada más se van a cancelar, se pueden cancelar CFDIs de nóminas, también se pueden cancelar CFDI de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor, volviendo al punto de la imprenta, que se equivocaron en la facturación y a lo mejor era por 100,000 pesos la factura y la persona de facturación le puso un 0 de más, y ya detectaron ese error, ahorita que están en el cierre fiscal, bueno, pues también se pueden cancelar. Es importante nada más, digo, tomar en cuenta que pues no se recomienda que se cancelen los FDIs, porque esto para la autoridad no es bueno, que estemos tratando de modificar los ingresos, ¿no? ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo? Sí, híjole, es que tratar con números de veras que cualquier persona se puede equivocar y por ahí sigue caminando ese documento, y cuando llegas a que vas a presentar tu declaración, es cuando te das cuenta y dices, caray, ¿qué pasó aquí? Sí. Y qué interesante es que tú comentas que se puede rectificar. Claro. Sí, nada más, ojo, digo, pues la autoridad no lo ve bien, pues, no, o sea, claro digo, porque, que no. pues no puede ser que yo declaré, por ejemplo, 11 millones y al día siguiente, bueno, cuando ya detectamos el error, resulta que no eran 11 millones, ¿verdad? Que eran 100,000, o sea, o menos, o otra cantidad, pues, obviamente que no es bueno. No. Aquí más bien se recomienda también, pues, verificar con el departamento de facturación. Y a su vez lo ven como sospechoso, ¿no? Claro, exactamente. Pues, oye, como que aquí hay alguna tranza. Aquí, a ver, ¿qué pasó aquí? Aquí, exactamente. Ajá. Entonces yo creo que sí es importante antes de darle una revisada a todos tus documentos para saber que todo está bien. Que todo está en regla, que todo está bien. Pues digo, bueno, ¿tienes algún otro comentario, José Luis? No, síguele, por favor. Ok. Bueno, pues bueno, quiero también comentarle, en este caso, a ver, vamos viendo otros puntos importantes también. También aquí importante mencionar que la autoridad también respecto a lo que es la PTU, bueno, quiero comentarles que la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Qué quiere decir? Que volviendo al punto de una persona, vamos a tomar el ejemplo de una persona moral que tuvo ingresos durante el ejercicio, vamos considerando 2024, tuvo ingresos, también tuvo gastos y al final pues le da una utilidad, ¿no? Claro. Nada más hay que ver que esa utilidad sea la utilidad fiscal. De esa utilidad, pues bueno, el 10% es para los trabajadores, o sea, hace otro cálculo para determinar la PTU, ¿no? Dependiendo de lo que opten. Si ya generamos esa participación o esa utilidad que ya tiene la empresa después de que ya le quitó todos sus gastos, impuestos y demás, esa utilidad se tiene que repartir a los trabajadores. Entonces, también es importante considerar que sí, efectivamente, ahorita, digo, hay un intercambio de información, digo, bueno, esto es algo que viene en la resolución miscelánea, pero yo les quiero comentar adicional que hay ahorita un intercambio de información entre las autoridades, que viene siendo el SAT, el Infonavit, el IMSS y la Secretaría de Trabajo, ¿no? Entonces, es importante que sí tengamos las cosas en regla,
porque si no, si por ejemplo declaramos que tuvimos una pérdida fiscal y al final de cuentas era utilidad, pues podemos tener una sanción por parte de la autoridad, en este caso del SAT, pero también de la Secretaría de Trabajo. Entonces, aquí es importante que sí lo verifiquemos y que sí presentemos realmente lo que corresponde, ¿no? Porque una, estaríamos afectando a los trabajadores porque no les estaríamos dando lo que realmente les corresponde, y por otra parte pues estaríamos dejando de contribuir, ¿no? O de pagar ese impuesto que también la autoridad no lo ve bien. Es una grave omisión. Sí. En un momento dado. Exacto. Oye, Esthercita, una pregunta. A la hora de que se va a entregar ese 10% de utilidades, ¿también va grabado hacia los trabajadores a la hora que se les entrega? Depende. Bueno, de hecho la mecánica ya cambió un poquito en la determinación, pero bueno, ya, por ejemplo, ya si la empresa determinó esa utilidad, dependiendo del cálculo que haya decidido, si ya determinó su utilidad, vamos a poner un ejemplo que son 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, la empresa tiene que repartir utilidades. Se reparte por días laborados y por sueldos, ¿no? Digo, de manera general, no vamos a hacer aquí el cálculo. Sin embargo, bueno, hay dos formas de cómo se determina la utilidad, esa participación de utilidad que se le va a entregar al trabajador. Dependiendo si hay una parte que está grabada y otra parte que está exenta, pero eso ya va a ser, ahora sí que dependiendo del ingreso, ¿no? Si a un trabajador le dan mucha utilidad, pues va a grabar, pero si es poquita, no graba, ¿no? Ahora sí que va en función del monto que reciba el trabajador. Perfecto, qué bueno. Así es. Que nos comentas también eso. Sí, y importante pues también comentarles que ahorita que estamos cerrando el ejercicio 2024, pues está revisando también que todo esté en regla, ¿no? Tanto los ingresos, los egresos, que no tengamos ahí algún conflicto de que se nos olvidó registrar pues una nómina o algo, ¿no? Cuando yo les mencionaba hace un ratito que hay un intercambio de información entre las autoridades, sí es real. ¿Por qué? También les quiero comentar aquí un paréntesis, que la autoridad tiene un visor le llama así, visor de facturas, tanto las recibidas como las emitidas. Para lo cual, cuando presenta el contador la declaración anual, la declaración mensual, puede de alguna manera conciliar con ese visor. ¿Qué dice la autoridad? A ver, José Luis, en el mes de diciembre, un ejemplo, tú recibiste 50,000 de honorarios, ¿sí? Y tuviste 10 facturas. O sea, la autoridad en el momento ya sabe, en el momento que tú facturas, ya le llega la información al SAT, ya sabe quién es tu cliente, cuánto facturaste y cuántas facturas emitiste en el mes. De igual manera, cuando tú vas, o cuando en este caso el contribuyente va y adquiere alguna compra de algún material o algún gasto, en ese momento la autoridad ya sabe a quién le compraste, cuánto le compraste y cuántas facturas recibiste de tus proveedores durante el mes. Entonces, de alguna manera, la autoridad ya hace su conciliación, ya dice, recibiste 50,000 de honorarios y pagaste de gastos 30,000, un ejemplo, ¿no? Te queda de base 20,000, entonces tu base para el impuesto son 20,000. Entonces, es información que la autoridad ya la tiene, ¿no? Entonces, ya prácticamente ya te hace como el cálculo, ¿no? Para que ya sepas cuánto es lo que vas a pagar. Entonces, es importante que se esté también revisando eso, porque hay algunos contribuyentes que desconocen ese tema, ¿no? Que la autoridad, claro, que la autoridad lo tiene. Entonces, bueno, por otra parte, además de los CFDIs recibidos y emitidos, la autoridad ahorita te está considerando. No sé si has escuchado, José Luis, o te ha tocado ver, o te ha tocado, no sé, tener alguna compra o algún gasto, que cuando vas, por ejemplo, a solicitar tu factura, te preguntan cuál es el método de pago, la forma de pago o así. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque, por decir algo, si tú, José Luis, vas y compras, por decir algo, una laptop, y tú te dedicas a dar servicios de, vamos a poner, asesoría legal, en este caso, tu factura tiene que ser un gasto, porque estás comprando una computadora. Pero si a la hora que tú vas a solicitar tu factura, se equivoca tu proveedor y te pone otra forma de pago, vamos a considerar que pagaste tu factura con transferencia y que el proveedor te puso que la pagaste en efectivo. Pues está mal, porque tú lo pagaste con transferencia. En este caso, tu factura
o tu CFDI es no deducible porque la pagaste en efectivo. Y vamos a considerar que tu laptop te costó 15,000 pesos. Pues para empezar por el monto, ya rebasó, ¿no? La autoridad te dice en la ley que puedes hasta 2,000 pesos pagar en efectivo. Cuando algún gasto o alguna compra es mayor a 2,000 pesos, forzosamente tiene que ser pagada con transferencia o con tarjeta de crédito o débito o con cheque. Entonces, pues ya, de entrada, ese gasto está mal. Ahora, ¿qué pasa si tu proveedor se equivoca en el RFC, que te pone otro dato que no es el correcto, o sobre todo en este caso el código postal, que es uno de los requisitos que debe reunir la factura, pues también ya va a estar mal? Híjole, entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que estamos haciendo constantemente. Exacto. Acerca de todo lo que se está manejando. Oye, Esthercita, y aparte de todo lo que estamos platicando, hay gente que en este momento se dedica a hacer extorsiones vía telefónica hacia las personas también, y se hacen pasar por personal del SAT. Ajá. Ahí, ¿qué recomendación les puedes dar a las personas para que no caigan en un juego perverso o no les vaya a pasar? Sí, lo que se da muy cotidianamente en la práctica es que llegan correos apócrifos, que quiere decir que te llega un correo que es disque del SAT, pero obviamente pues no lo es, ¿no? Porque aquí hay que tener mucho ojo con en este caso, el correo electrónico. Siempre que sea un correo de la autoridad, siempre tiene que decir, por ejemplo, contribuyente.sat.gov.mx. O sea, tenemos que revisar que termine en punto, o que su dominio sea sat.gov.mx, porque a veces te llega, por ejemplo, un correo de contribuyente, que es por lo general el correo que te llega, contribuyente Hotmail, por ejemplo. Pues no. O algún otro tipo de correo, de dominio que no sea el del SAT, es un correo apócrifo y pues no hacer caso, ¿no? También a veces llegan correos, digo, no nada más del SAT, sino a lo mejor de la Fiscalía o de alguna otra dependencia, pues mientras no veamos que sea un correo institucional, es un correo apócrifo y pues no hacer caso. Sí, claro, te pregunto esto porque muy a menudo se está viendo esto de muchas dependencias y dicen, nosotros no somos. Por ejemplo, el caso del banco. También pasa esto, traen hasta todos tus dígitos de tu tarjeta, hasta te los dicen, ¿sabes qué? Traigo todo, y te están hablando, del banco no hablan tampoco, tú tienes que recurrir a la casa crediticia, al banco. Exacto. Oye, Esthercita, fíjate que ya se nos terminó el tiempo. Ay, desgraciadamente no terminamos de platicar todo. Claro, pero va a haber más tiempo. Claro. Creo que posteriormente te volvemos a invitar y seguimos platicando acerca de todos estos asuntos que tú nos traes y que ya hacía mucho tiempo que no venías. Sí, exacto, pues invítame más seguido. Pero vamos a procurar invitarte más seguido. Exacto, la verdad es que, digo, no terminamos por el tiempo, son muchísimos cambios, nada más rapidísimo, pues comentar que la autoridad lo que quiere es agilizar los trámites y algunos son en línea para evitar que se acuda en este caso a las oficinas, pero bueno, creo que lo importante es que cosas muy sencillas platicamos y ojalá que en otra oportunidad pueda platicar más temas fiscales que son del interés de todos. Claro que sí, Esthercita. Muchísimas gracias de haber estado acá en Pulso Nocturno, TV Jalisco. Pues amigos, gracias. Muchísimas gracias que estuvieron con nosotros en una emisión más de Pulso Nocturno. Nos vemos, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Estamos en Homar Consultores. Hasta luego.